Buenos días, buenos días y bienvenidos al sexto workshop para el desarrollo de capacidades de AMBA y BGA. Mi nombre es Carlos Ramos y soy el representante de Association of MBAs y Business Crowd Association para América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad, esta reunión, este workshop está dedicado a los contenidos de los programas de MBA y la forma de delivery, es decir, la forma de entrega de los programas. Este workshop forma parte de una serie de eventos que AMBA y BGA tiene preparados justamente para lograr la mejora continua en cada una de las regiones en las que tenemos participación. Estos seminarios, estos workshops se organizan en distintas regiones del mundo y tratamos de traer casos prácticos de mejores prácticas que les permitan a las escuelas locales adoptar sin necesidad de tener que cambiar sustancialmente o pensar, bueno, son cosas que suceden en otras partes del mundo y que no necesariamente van a pasar en nuestra región. Acá traemos ejemplos que son bien concretos y de aplicación prácticamente inmediata que ustedes pueden hacer. Lo que nosotros notamos en AMBA y BGA es, en estos últimos tiempos, es que hay un creciente interés en estos temas, tanto en los contenidos del MBA como la forma de enseñar y lo que tiene que ver con el delivery, es decir, la oportunidad de la entrega del programa. Todo esto provocado por los múltiples cambios que ha habido, en parte, digamos, disparados por la pandemia de COVID-19, pero que en realidad ya eran muchos de los cambios que ya estaban en marcha, tan solo lo que pasó fue que se aceleraron. Entonces, este taller que vamos a ver que vamos a empezar a ver discutir en un rato, tiene que ver fundamentalmente con los contenidos, aquellos contenidos que entran, aquellos contenidos que deben ser reemplazados, aquellos contenidos que deben ser actualizados. Y también nos vamos a referir a la forma de los distintos formatos de los programas de MBA en este momento. Los temas relativos a la forma de la enseñanza quizás queden para otros seminarios porque evidentemente no pueden entrar todos los temas juntos en esta oportunidad. Lo cierto es que lo que nosotros vemos es que gran cantidad de los programas en educación ejecutiva han quedado luego de la pandemia de alguna forma desactualizados y tienen que ser revisados, tienen que ser revisitados para adaptarlos. Un problema clásico que nosotros notamos es que tras la graduación muchos de estudiantes y demás tienen que buscar una formación en otro proveedor, tienen que hacer cursos para compensar faltas que en los programas que ellos, digamos, habían estudiado no logran satisfacer esas necesidades. Entonces esto por parte de las escuelas de negocios obliga necesariamente a una actualización constante, y digo constante por el hecho de que todavía evidentemente no hemos llegado a la totalidad de los cambios. Esto es un proceso que está en marcha en este momento, con lo que se agrega un nuevo elemento que nos pareció bastante interesante incorporar, que es cómo se hacen los mecanismos, cómo se actualizan los programas, en qué forma sistemática eso se va a lograr a través del tiempo, de manera de asegurar que las escuelas estén permanentemente actualizadas. Y lo mismo vale para los formatos de entrega, ¿no? O sea, es importante conocer cuáles son los cambios que ha habido en la sociedad como para poder adaptarse y las escuelas brindar la información, brindar los productos, brindar los programas que son necesarios. Simultáneamente está también el inconveniente entre comillas, digamos, ¿no? De la importancia que han adquirido las escuelas de negocios como consecuencia de los propios negocios que se han convertido en el verdadero motor de la actividad humana. Y como lógica consecuencia hay una mayor demanda en cuanto a una responsabilidad ética, una mayor responsabilidad frente a la utilización de los recursos, que antes tal vez no era una circunstancia esencial para los programas de MBA, y estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Pero digamos que originalmente los programas
empezaron siendo tal vez proveedores de técnicas generales de management, y hoy en día realmente hace falta que sean muchos más comprensivos, que abarquen muchas más áreas, dado el propio peso que alcanzaron los negocios, y también lo evidente que se ha hecho, la escasez de determinados recursos y un manejo responsable de los mismos. Así que bueno, es un poco como que con esta introducción quisiera presentarles a quienes van a ser nuestros expositores en esta oportunidad. Como siempre, o sea, tenemos la suerte de que nos acompañen instituciones de primerísima calidad y personas de primerísimo nivel que vienen a contarnos sus experiencias y compartirlas de una forma, ya les digo, de forma tal que puedan ser transferibles a las circunstancias, tratar de aproximarnos a cuáles son los problemas que viven las escuelas en la región latinoamericana. En primer lugar, va a presentar el ITAM, va a estar a cargo de Luis Arciniega. Luis Arciniega es decano asociado del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, súper conocido por su rigurosidad técnica a través del tiempo, instituciones súper reconocidas. Luis, sin embargo, no viene del área dura, viene más bien de la parte la parte de comportamiento organizacional, gestión de recursos humanos. Él tiene un doctorado de la Universidad de Salamanca en el área, y tiene una experiencia muy extendida. Tenemos también, ya no en el norte de México, sino en Chile, a Fernando Sánchez, de la Universidad del Desarrollo. Universidad del Desarrollo es una de las jóvenes universidades chilenas que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años y que fue creada por los padres del milagro económico chileno, ¿no? Se caracteriza por ser una universidad que hace pie en la innovación constante, y justamente la especialidad de Fernando es esa, ¿no? La innovación en las empresas. Entonces nos va a contar un poco cómo transcurre, lo mismo que en el caso de Luis, mercados súper competitivos, Ciudad de México como Santiago de Chile, súper competitivos en el área de los MBA. Y vamos a tener también un representante de la Argentina, Gustavo Genoni, que está representando a la Universidad de San Andrés, otra universidad muy joven, pero que viene de una institución que es súper reconocida y querida en Argentina, que es la Asociación San Andrés, ¿no? Que es la primera asociación civil fundada en Argentina, una institución que se caracteriza aparte la universidad por una gran pluralidad, y que bueno, en el caso de Gustavo lo conozco hace muchos años, ha pasado por muchísimas instituciones, gran experiencia, instituciones reconocidas como Adolfo Ibáñez en Chile, ha sido el director de la escuela en Miami de Adolfo Ibáñez, ha estado en la Universidad Torcuato Di Tella, así que bueno, va a ser súper interesante también su experiencia. Y finalmente tenemos una sorpresa para ustedes, un bonus, ¿no? Está representado también por una persona del ITAM, que es José María Barrero, que es un joven economista que por estos días está siendo muy reconocido por trabajos que él ha hecho, o sea, siendo economista, tiene distintas áreas de interés, pero en particular nos atrae un proyecto que él ha desarrollado con académicos de Estados Unidos, que tienen que ver con cómo es la pospandemia en el trabajo de los ejecutivos, cómo utilizan el tiempo, ¿verdad? Y cuántas veces para ir a trabajar y demás. Y dado que el MBA en Latinoamérica ha sido el rey o la reina, como lo quieran definir, del part-time, que va de la mano del trabajo, creímos que es muy atinado tener los findings, ¿no? Saber cuáles son los resultados en esta área. Así que sin más, pasamos ya a presentar a Luis, ¿verdad? Que nos cuente un poco qué es lo que está pasando por el norte, por la zona donde está ITAM. Gracias, Luis, por favor.
Gracias, Carlos, y muy buenos días a todos. Bueno, de hecho, justo hablando del delivery y cómo nos cambió la pandemia, bueno, una realidad que todos vivimos es que en marzo del 2020, pues todos tuvimos que cambiar, ¿no? Entonces, en cada una de nuestras universidades tuvimos una semana o tuvimos 2 semanas para entrenar a toda la facultad para poder utilizar las plataformas que fueran para poder dar sus clases en línea. Y bueno, pues prácticamente durante un año y medio o más, inclusive, nos transicionamos a dar clases en línea. Y la realidad es que, bueno, dada nuestra audiencia dominante en la región, porque la mayor parte de nosotros tenemos una muy grande población, o a veces exclusiva, como en nuestro caso, de alumnos de MBA de tiempo parcial, pues sabemos que las complicaciones del tráfico, las complicaciones de las largas distancias en la ciudad y el que Waze tenga catalogada a varias de nuestras ciudades, como el caso de Bogotá, como el caso de Sao Paulo, como el caso de la Ciudad de México, en el top de las ciudades más conflictivas del tráfico, pues eso conflictúa a nuestros estudiantes el llegar a tiempo a clase. Entonces, con la pandemia ellos descubrieron que a lo mejor podían tomar más materias de las normales tomándolos en línea, y una vez que nosotros llegamos ya a un modelo presencial, que podíamos tener clases presenciales, pues algunos dudaron, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que puedo tomar una materia en línea y puedo tomar una materia presencial, puedo hacer una mezcla. Y justo a finales del año pasado, en nuestro caso en el ITAM, nuestro presidente, nuestro rector, nos dijo, ustedes, directores de programas de posgrado, son quienes mejor conocen a su mercado, así es que decidan qué formato quieren seguir en adelante. En el pregrado, en la licenciatura, todo va a ser presencial, pero ustedes conocen muy bien a su gente y entendemos que la gente aprendió a trabajar en línea, y entonces ustedes decidan conociendo bien a su mercado. Y bueno, la decisión fue bastante dura, y entonces precisamente para hacerlo de una manera científica, un colega muy respetado en la comunidad, muy joven, pero muy respetado en nuestra comunidad, es José María Barrero. José María hizo su doctorado en economía en la Universidad de Stanford y trabaja con un equipo de economistas de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Chicago y el ITAM, haciendo investigación a lo largo de toda la pandemia de cuáles son los comportamientos de los white collars, que finalmente pues es nuestra población meta. Entonces, aprovechando, le comenté a Carlos que podíamos escuchar de viva voz a José María. Digo, lo pueden leer en 2 artículos interesantísimos en Harvard Business Review, pero si de leerlo lo podemos ver y podemos interactuar con él, pues mejor interactuamos con él. Entonces, me permití invitar a José María para que brevemente nos hable de los grandes hallazgos, y luego yo les comento cómo estos hallazgos los hemos aplicado durante los 2 primeros trimestres del 2022 a la programación de nuestros cursos. Sin más, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Yo encantado de hablarles sobre este tema. Déjenme comparto mi pantalla. Creo que ahí la ven, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, tengo unos 20 minutos de presentación sobre el trabajo, el trabajo remoto y el panorama que vemos para el futuro del trabajo remoto hacia mediados de 2022. O sea, creo que Luis ya dio una gran introducción, pero básicamente mi investigación sobre el trabajo remoto viene de principalmente una serie de encuestas. Con mis coautores de Stanford y Chicago llevamos haciendo una encuesta mensual de 5,000 o más trabajadores en Estados Unidos, que comenzamos en mayo de 2020 y llevamos pues ya prácticamente 2 años haciéndola. Igualmente colaboramos con una encuesta mensual de 500 empresas en Estados Unidos, en compañía del Atlanta Fed. Y más recientemente, de esta encuesta no voy a hablar tanto, pero también tenemos una encuesta semianual de trabajadores en 22 países. Y básicamente lo que encontramos en estos 22 países es muy parecido en términos cualitativos a lo que encontramos en Estados Unidos específicamente. Y como ya dijeron anteriormente, nuestra investigación ha sido destacada en la literatura académica, igual que en la prensa de negocios. Entonces, por ejemplo, yo hablé en las reuniones de la American Economics Association en enero de este año, y mi presentación fue destacada en este artículo de The Economist de la izquierda. Pero entonces, hablemos un poquito de la trayectoria del trabajo remoto, o el Working from Home, WFH. Creo que no es una sorpresa para nadie que esto ha dado un gran salto durante la pandemia, pero para darles una idea
de las magnitudes de lo que estamos hablando, nosotros estimamos en nuestra investigación que antes de la pandemia el 5% de los días laborales en Estados Unidos eran remotos. En mayo de 2020 vemos un salto básicamente se multiplicó por 12, eran 60% más o menos de los días laborales eran remotos en mayo de 2020 y pues por supuesto desde entonces esto ha bajado, o sea, y en los últimos meses parece que se está convergiendo a un 30% de los días laborales para la economía de Estados Unidos. Entonces, esto obviamente es mucho menor de lo que vimos hace 2 años, pero igual representa un salto de 6 veces de lo que veíamos antes de la pandemia. Y por supuesto, principalmente va a ser en los white collars, las personas con grados, títulos universitarios y posgrados, para ellos va a ser mucho más común trabajar y entonces estos números para esta población son incluso más altos. Y para darles una idea, esta gráfica viene de la encuesta de 22 países y básicamente a nivel global vemos más o menos lo mismo. O sea, donde sea que lo veamos, vemos que en este grupo de personas con títulos universitarios, profesionales, gerentes, están trabajando desde sus casas, una proporción mucho más alta de lo que lo hacían antes de la pandemia. Entonces, para darles una idea, ¿cómo creemos que se va a ver el panorama de una vez que la pandemia termine, si es que alguna vez termina, pues, o cuando nos acostumbremos digamos, a la nueva normalidad? Creemos que va a haber básicamente 3 grupos de personas. Va a haber un grupo grande de la población que va a estar completamente trabajando desde las oficinas, desde el lugar de trabajo. Esto son un 55% de la fuerza laboral. Estos principalmente van a ser trabajadores de primera línea y sin título universitario, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, va a haber cirujanos que, pues, por supuesto, tienen que estar en el hospital, en el quirófano, si quieren hacer su trabajo. Pero principalmente para la población de white collars, que es la que nos interesa, van a estar o en modo híbrido o en modo completamente remotos. Para mí, digamos, uno de los mensajes que les quiero dar es que el modo híbrido vemos que va a ser el doble de lo que va a ser el modo completamente remoto. Y básicamente, como nosotros lo pensamos, es que para profesiones, ocupaciones tipo profesional, tipo gerencial, en las que se requiere tomar decisiones, se requiere colaboración, creatividad en grupos, el modo híbrido va a ser lo primordial, porque es lo que permite hacer esas colaboraciones y ese estilo de cosas. Y este modo de completamente remoto va a ser más como para el tipo de actividades profesionales que básicamente se pueden outsource. Puede ser, o sea, en una empresa puedes llevar al equipo de nóminas a que sea completamente remoto, al equipo de soporte técnico que sea completamente remoto, porque ellos realmente no necesitan interactuar, no necesitan tomar decisiones en conjunto, y entonces va a ser más común en este tipo de actividades. Para mí, para los profesionales y cargos gerenciales va a ser más que todo en modo híbrido. Ahora, ¿por qué se va a dar este salto? En resumen, ¿por qué no podemos simplemente volver a la normalidad que teníamos en 2019? Y la verdad es que podemos, pero finalmente no lo vamos a querer hacer porque creemos que la experiencia de la pandemia ha sido muy positiva, hasta el punto de que básicamente no va a ser racional para que la mayoría de la gente quiera volver a la oficina 5 días a la semana. Entonces, esta gráfica les da una idea de ese movimiento. Por muchos meses le preguntamos a la gente de nuestra encuesta en Estados Unidos, comparado con las expectativas antes de que empezara la pandemia, ¿qué tal ha funcionado la modalidad de trabajo remoto? Y básicamente lo que vimos mes a mes es que una mayoría de las personas decían que era mejor de lo que habían esperado. En resumen, antes de la pandemia creo que teníamos unas perspectivas muy negativas de lo que podía ser el trabajo remoto, y la pandemia nos forzó a experimentar con ella, a experimentar básicamente colectivamente, porque todos lo tuvimos que implementar al mismo tiempo, y además aprendimos que realmente podía funcionar muy bien.
Entonces, creo que un poco con lo que hablaban de las modalidades de MBA, o sea, no, esta experiencia y este aprendizaje que hemos tenido nos ha demostrado que esto puede continuar, tiene sus beneficios, entonces no hay razón para forzar un retorno completo a lo que veíamos en 2019. Ahora, por otro lado, hay un tema de que los empleados valoran esta opción de poder hacer trabajo remoto también. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica lo que hacemos es que les preguntamos primero cómo verías la opción de poder trabajar desde tu casa 2 o 3 días a la semana. ¿Sería equivalente a algo positivo como un aumento o sería equivalente a un costo? Y la mayoría de la gente nos dice que sería equivalente a un aumento. Y además un aumento sustancial, o sea, más o menos de un 7 o 8% del salario. Entonces, de nuevo, es por el lado de los empleados, hay demanda para poder hacer trabajo remoto, ellos lo ven como un amenity, es algo que les gusta, y entonces creo que las empresas van a tener que ceder esa demanda si quieren mantener ese talento. Y en un rato les muestro otra dimensión de esa demanda por parte de los empleados. Sí, aquí está. Entonces, es más, cuando les preguntamos a la gente, y esto lo llevamos haciendo desde el verano pasado, básicamente, ¿qué harías si tu empleador te pidiera volver a la oficina 5 días a la semana? No este mes, sino el mes siguiente. ¿Qué harías? Consistentemente vemos que más o menos un 40% de la gente dice que o renunciaría o empezaría a buscar otro trabajo que sí permite hacer trabajo remoto. Entonces, básicamente, por lo menos en Estados Unidos, en el mundo, de nuevo, de personas en cargos gerenciales, profesionales, el no ofrecer trabajo remoto podría implicar el riesgo de perder a un 40% de este talento humano. Entonces, esta demanda va a forzar a las empresas a ofrecer este beneficio. Y entonces, dado lo que les acabo de mostrar, creo que no va a ser sorprendente que vean en esta gráfica aquí que los planes de las empresas de qué tanto trabajo remoto les están ofreciendo a sus empleados, básicamente ha incrementado desde el principio del 2020. Perdón, principios del 2021. En 2020 lo que vemos, o sea, tanto para toda la economía en la línea gris, como para las personas en cargos que sí pueden hacer teletrabajo, es que en el 2020 básicamente no había una tendencia clara, pero a partir del 2021, cuando creo que ya, o sea, llegamos a la conclusión de que la pandemia se iba a extender, de que teníamos que pensar en un mundo post-pandémico en el que las cosas iban a cambiar para largo. A partir de ese momento, las empresas empiezan a cambiar sus planes y a cambiarlos a favor de más trabajo híbrido y menos trabajo en persona. Entonces, y desde ese entonces, básicamente sus planes para cuánto esperan que sus empleados vayan a la oficina, básicamente, perdón, de cuánto esperan que sus empleados se queden en sus casas, básicamente ha incrementado mes a mes. Y sí, de nuevo, para las personas en cargos gerenciales tipo white collar, en este momento está en unos 2.3 días a la semana, esos planes en promedio. Entonces, esto quiere decir una modalidad híbrida en la que estás en casa 2 o 3 días a la semana. Ahora, ¿por qué creemos que este es probablemente un buen equilibrio? Y la razón es que simplemente la modalidad híbrida le permite a las empresas y a los trabajadores gozar de los beneficios de ambas modalidades. Es decir, que los días en la oficina sean los días para fomentar la creatividad, la cultura empresarial, para tomar decisiones colectivas, y los días de quedarse en casa se puede aprovechar el silencio para hacer actividades individuales como leer, escribir, analizar. Y además tenemos mucha evidencia parte de la cual se les voy a mostrar, de que la productividad aumenta cuando estás en casa y además te ahorra mucho tiempo. Entonces, empecemos un poco con el ahorro del tiempo. En nuestro estudio encontramos que el trabajador promedio ahorra unos 70 minutos al día cuando trabaja desde tu casa. 11 de esos minutos vienen de la preparación al principio del día para ir a la oficina. Es el vestirse con ropa profesional, para las mujeres tal vez
ponerse maquillaje, los hombres afeitarse, etc. Ahí hay 11 minutos, pero digamos la parte más sustancial, que de nuevo en América Latina, con nuestros problemas de movilidad, puede ser incluso más grande, es el ahorro de tiempo en los desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, que suman casi una hora, son unos 55 minutos. Pero además, digamos, parte de los beneficios de ahorrar este tiempo es que tanto el empleador como el empleado se ven beneficiados para ahorrar este tiempo. Y esto lo vemos porque cuando les preguntamos a las personas, ok, ¿y cómo usas ahora el tiempo que antes solías dedicarle a desplazarte desde y hacia la oficina? Una buena parte de ese tiempo va al empleado, o sea, va a arreglar su casa, a leer, a actividades personales, a cuidar de sus hijos, pero hay una parte importante, un 40% de ese tiempo ahorrado del desplazamiento, que va al empleador. O sea, que lo usan para comenzar a trabajar más temprano, para usar ese tiempo eficientemente para trabajar, contestar correos, etc. Y finalmente esto ayuda mucho a la productividad. Y digamos, no es sorprendente entonces cuando les preguntamos a los empleados como tal, ¿cuáles son los mayores beneficios de trabajar desde casa? Pues el número 1 consistentemente es no tener que desplazarme desde y hacia el trabajo y pasar 40 minutos, una hora en cada trayecto yendo desde y hacia la oficina. En comparación, por ejemplo, el hecho de que haya silencio en casa es una proporción mucho menor, y el tener menos reuniones es básicamente, no es para nada importante en comparación. Ahora, en cuanto a la productividad, yo diría que hay mucha evidencia de que el trabajo remoto incrementa la productividad de los trabajadores. Entonces, en nuestras encuestas, cuando le preguntamos a los trabajadores qué tan eficiente eres trabajando desde casa en comparación con trabajando desde la oficina, un 40-45% de las personas nos dicen que son más eficientes desde sus casas. Otro 40% dice que es básicamente igual y en comparación muy pocos, solo un 5 o 10% nos dicen que son menos productivos desde sus casas. Ahora, esta evidencia viene de una encuesta en la que, o sea, los trabajadores están diciendo qué tanto más o menos productivos se sienten cuando trabajan desde sus casas. Pero también hay evidencia mucho más sólida de experimentos, de cuasi experimentos que han demostrado básicamente lo mismo. En la literatura académica de economía vemos exactamente esto en varios estudios, entonces no nos sorprende para nada que nuestros encuestados digan que son más efectivos, más productivos desde sus casas. Pero parte de lo que más me interesa de esta medida de nuestra encuesta es que de nuevo vemos que esta eficiencia relativa que reportan los encuestados ha incrementado desde que empezó el 2021. O sea, en el 2020 sí, en promedio nos decían que eran más efectivos, más productivos desde sus casas que en la oficina, pero desde ese entonces los números han aumentado y entonces ahora el típico trabajador que tiene días remotos es bastante más productivo de lo que era al principio de la pandemia. Esto para mí es súper interesante porque lo que nos dice es que en 2 años de trabajo remoto, muchas personas han invertido, han aprendido a ser productivos desde sus casas y básicamente nos dice que ahí están los beneficios y que nos hemos adaptado muy bien a esta modalidad. Y bueno, una última consideración es que el trabajo híbrido es bueno para las empresas porque apoya la diversidad. Esto lo digo porque tanto las mujeres como en Estados Unidos las minorías étnicas y raciales dicen que quieren trabajar desde sus casas más en promedio que los hombres blancos. Entonces, para una empresa para la cual la diversidad y la inclusión es importante, pues ofrecer trabajo remoto va a permitir que estas personas se sientan atraídas por la empresa y va a permitir que ese talento se quede con la empresa. Una empresa que básicamente diga no voy a dar ninguna opción de trabajo remoto, pone en riesgo la capacidad de atraer este talento diverso.
A ver, entonces, para empezar a cerrar, déjenme hablarles un poquito de las consideraciones de cómo manejar estos esquemas híbridos que creemos que van a ser lo primordial o la manera más común de organizar el trabajo para trabajadores tipo white collar. En particular, ¿qué días deben trabajar desde casa estos empleados y cuántos días? En parte, hay un problema porque cuando les preguntamos a los trabajadores que si quieren escoger qué días van a la oficina, en su mayoría quieren escogerlos, pero además también nos dicen que quieren coordinar y estar en la oficina los mismos días que están sus colegas. Entonces, esto es problemático porque básicamente los empleados quieren tenerlo todo al mismo tiempo y pues en la práctica no es tan fácil. Y lo mismo lo vemos cuando les preguntamos cuáles son los mayores beneficios de ir a la oficina. Claramente el número uno es la colaboración en persona, es el conocer a mis colegas, socializar con ellos y en comparación, o sea, por ejemplo, tener FaceTime con mi jefe no es tan popular. Es realmente la gente lo que quiere, cuando quiere ir a la oficina, lo que quiere es estas interacciones en persona. Y en particular, o sea, ha habido muchas noticias en el tipo New York Times de oficinas, por ejemplo, en Nueva York, que están tratando de pedirle a sus empleados que vengan a la oficina y lo que hacen es ofrecerles galletitas y bagels y cosas así para que vengan. Realmente, para nosotros, esas ideas básicamente no funcionan. Realmente la gente cuando quiere ir a la oficina lo que quiere es verse con sus colegas, hacer trabajo en persona, colaborar, estar en reuniones. Pero esto es muy difícil empezando porque no hay un consenso claro de cuánto quieren ir los empleados a la oficina. O sea, las dos opciones más populares es no quiero ir nunca o quiero ir los 5 días a la semana. Entonces, va a ser muy difícil manejar una modalidad de trabajo híbrido en la cual simplemente dejamos que todos los empleados puedan escoger porque simplemente no va a haber tiempo, no va a haber manera de coordinar esto. Todo el mundo va a querer algo distinto. Y además, esta flexibilidad completa puede traer problemas, porque entonces si hay quienes van 5 días a la semana y hay quienes no van, ¿cómo se van a evaluar esos dos trabajadores de manera justa, siendo que están haciendo modalidades totalmente distintas? ¿Cómo vamos a usar el espacio? Etcétera. Esta flexibilidad completa creemos que puede traer muchos problemas. En particular, o sea, una de las cosas que menos creemos que puede ser de los peores resultados de esta flexibilidad completa es que termine siendo un trabajo siempre en modo mixto, en el cual hay algunas personas del equipo que están en la oficina, hay otras que están en Zoom y básicamente las reuniones se vuelven muy poco efectivas, muy difíciles de realmente llegar a una conclusión, porque pues las personas que están físicamente en la oficina, pues están interactuando mucho más exitosamente que las personas que están en Zoom, que se pueden sentir excluidas. Entonces, básicamente evitar este estilo de reuniones a toda costa es lo mejor. Y para ello requiere coordinación para que todos vengamos a la oficina en los días que vamos a discutir, a tomar decisiones, a colaborar. Y por tanto, lo que vemos esta gráfica viene de nuestra encuesta no de personas, sino de empresas. Las grandes empresas de Estados Unidos típicamente están optando por modos híbridos en los cuales la política se diseña a nivel compañía o a nivel equipo. Entonces, de esta manera, estamos seguros de que estamos coordinando y todos los que debemos estar ahí en persona, los días de en persona, estamos ahí. Entonces, mi recomendación para la mayoría de compañías sería optar por estas modalidades de coordinar a nivel empresa o a nivel equipo. La definición de equipo es un poco subjetiva, depende de qué hace cada empleado, pero la idea es que estemos en la oficina quienes tenemos que estar en la oficina juntos al mismo tiempo. Entonces,
para resumir, ¿cómo diseñar un esquema híbrido exitoso? Hay que coordinar sobre cuáles días ir a la oficina, por ejemplo, el martes y el jueves, promover que las reuniones, las sesiones de entrenamiento, eventos, etcétera, sean en persona para aprovechar los beneficios de estar en persona en este tipo de eventos. Para los días en casa, reservar las actividades que se pueden hacer individualmente, como leer, escribir, analizar, o para las llamadas con oficinas en otras ciudades o en otros países que no iban a ser en persona de todas maneras. Pero finalmente, digamos, un punto que no he mencionado es que para los nuevos empleados que necesitan empaparse y absorber la cultura de la empresa, sí es buena idea que vayan a la oficina un poco más a menudo que el empleado típico. Entonces, en el primer año, típicamente ir 1 o 2 días más a la semana a la oficina para estos nuevos empleados, para absorber la cultura, también puede ser bueno. En resumen, se requiere mucha cultura y organización para organizar estos esquemas híbridos correctamente. Y finalmente, todo esto recae en un buen manejo del personal. O sea, creo que en América Latina este va a ser uno de los más grandes retos para diseñar esquemas de trabajo híbrido. Y viene del siguiente problema. Hay 2 maneras de manejar el personal. Los podemos evaluar y manejar basados en sus logros. Es decir, en si completan su trabajo a tiempo y de buena calidad, etcétera, etcétera. Identificamos a los buenos empleados basados en sus logros, o los podemos evaluar basados en sus insumos, en qué tanto tiempo al día están conectados, cuántas horas están sentados en su escritorio, etcétera, etcétera. Y básicamente el mensaje que les quiero dar es que, de nuevo, creo que va a ser uno de los grandes retos en América Latina, es tener una cultura de evaluar a la gente por sus logros y no por sus insumos, porque si la única manera que tengo de evaluar si mi empleado está haciendo su trabajo correctamente es si lo veo conectado o si lo veo sentado en su escritorio de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues no voy a ser capaz de evaluarlo y de darle incentivos para que trabaje remotamente y que sea exitoso en esa modalidad remota o híbrida. Entonces, invertir mucho en estos sistemas de manejo de personal y evaluar a las personas con sus logros es fundamental para que todo esto funcione. Entonces, déjenme concluir aquí. Algunos puntos para gerentes y directores. Creo que el formato híbrido va a ser lo más común para cargos profesionales, por lo menos en Estados Unidos. La coordinación es extremadamente importante a nivel de equipo de empresa. Qué días y cuántos días en persona tiene que estar muy claro y todos tenemos que seguir las reglas. Hay que invertir en el manejo de personal, en procesos y sistemas que permitan que sea exitoso, que podamos evaluar e incentivar a los empleados en los días que no están en la oficina. Y ya, esa es mi conclusión. Entonces, finalmente, si están interesados en saber más sobre este proyecto, los invito a que vayan a wfhresearch.com, donde tenemos todos nuestros análisis de investigación, al igual que datos, links, blogs, etc. Entonces, sí, eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que les haya interesado. Perfecto. Muchas gracias, José María. Bueno, si pudieses dejar de compartir pantalla, muchas gracias. Bueno, para las 17 colegas que nos siguen en línea, a lo mejor alguno de ustedes llegó un poco tarde. La intención de que vieran ustedes esta investigación es porque específicamente hablando del nuevo delivery, nosotros en el mes de diciembre, cuando tuvimos la libertad por parte de nuestro rector de que nos dijo, ustedes son los que mejor conocen a sus alumnos, ustedes decidan en qué formato quieren regresar a partir de enero, ¿no? Y era una pregunta muy fuerte porque había que hacer una decisión. Entonces dijimos, si hay investigación formal hecha, publicada en Harvard Business Review, que es nuestra gran fuente y tenemos 2 artículos y uno de los autores es un profesor nuestro, pues sería muy malo que no usáramos la información generada por este equipo de investigación en donde hay un integrante de nuestra facultad que está ahí. Y justo por eso fue que en la parte de delivery, lo que hicimos en esencia fue lo siguiente, ¿no? Y ahora lo comparto específicamente con ustedes, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, en diciembre del año pasado la planeación la hicimos considerando que de los cursos que íbamos a programar en enero, marzo del 2022, el 70% de esos cursos
iba a ser 100% online y el 30% de los cursos que íbamos a programar para el primer trimestre del 2022 iba a ser 100% presencial. Entonces es 100% presencial y solo en el caso remoto de que algún alumno dé positivo o haya estado en contacto con un positivo a COVID, bueno, se hace una transmisión vía Zoom, pero nada más para ese alumno. El resto de la clase está totalmente en el salón de clase, ¿no? Entonces, con base en esta planeación, que digamos fue nuestra hipótesis basada en la información, en el estudio de José María y su equipo, después medimos, ya una vez realizada la inscripción y estando el trimestre en plena operación, y entonces claramente encontramos que se corroboraba la hipótesis en el sentido de que el 62% de los alumnos en ese momento solo estaban online, el 30% estaba en blended, es decir, estaba tomando en la misma semana al menos una materia en línea y al menos una materia en presencial, y un muy bajo porcentaje de los alumnos matriculados durante el trimestre, el 8%, estaba tomando clases exclusivamente en un formato presencial. Hicimos grupos de discusión al respecto y los alumnos claramente nos decían algo que confirma los resultados de José María, ¿no? Me he acostumbrado y soy mucho más productivo trabajando desde mi casa. Inclusive yo habitualmente cada trimestre solo matriculaba 2 materias. Durante la pandemia me permitió matricular hasta 3 materias en un mismo trimestre porque tenía más tiempo. Pero ahora que estamos volviendo en formato presencial, extraño mucho el contacto con la gente. Entonces lo que hago es que un día a la semana tomo mi clase en línea y un día a la semana vengo al campus, y creo que esta mezcla me está haciendo muy fructífera porque tengo parte de los dos mundos, ¿no? La comodidad simplemente de transicionarme de una sesión de Zoom a otra al inicio de mi clase, y por otro lado el esfuerzo de enfrentar el monstruo del tráfico en la Ciudad de México para llegar a mi clase presencial, pero al final tener la parte reconfortante de estar con mis compañeros y mi profesor en vivo y a un lado de ellos, ¿no? Con base en esto, repetimos la planeación con un pequeño cambio y entonces programamos 60% online, 40% presencial para el segundo trimestre del 2022, que justo acaba de terminar. Y tuvimos ya aquí un ligero decremento en la gente que estaba 100% online. Del 62% nos fuimos al 54% de gente totalmente online, 34% en blended, que también se incrementó un poco, y la parte presencial, alumnos que solo están tomando cursos 100% presenciales, es el 11%, ¿no? Lo cual pues es una fluctuación menor, y esto pues digamos que es un mix dinámico que estaremos ajustando trimestre con trimestre, pero sin duda, como claramente lo revelan los resultados del estudio que acabamos de ver, la gente aprendió y se acomodó literalmente a trabajar en casa. Entonces, si bien podemos seguir con este formato que va a tener las dos cosas, ¿no? La frescura, la parte social reconfortante de la interacción con tus compañeros en el salón de clase, y la ventaja de tomar clases 100% en línea, las cuales vamos alternando. Y bueno, justo para terminar, mis colegas, tanto Fernando como Gustavo, pues estarán hablando más de la parte de contenido. Carlos me pidió que diera una pequeña probadita de los cambios que hemos hecho nosotros específicamente. Esta es nuestra malla curricular de las principales materias. En algunas materias hemos hecho algunas adecuaciones, específicamente a partir de la pandemia. Por ejemplo, en la parte de dirección de operaciones y tecnología la hemos centrado más en cadena de suministro. Control y gestión de costos nos hemos ido más a ASGs. Entonces, cursos que hemos piloteado muy exitosamente durante los 2 años de la pandemia, y que algunos de ellos se convertirán en materias obligatorias sustituyendo a otras, como las 2 que les mostré en la malla curricular. Son precisamente, por ejemplo, una materia totalmente dedicada a transformación digital de las organizaciones, que es una optativa que habíamos generado desde el 2018 en realidad, con programación una vez al año, pero es una optativa que estamos programando cada vez más y que para nuestro Executive MBA ya es una materia obligatoria, ¿no? La materia que teníamos antes relacionada con control y gestión de costos, muy probablemente la sustituyamos por esta materia que hemos ya piloteado recientemente en un par de trimestres, que tiene que ver con las SGs, es decir, todas estas normativas, estas acciones que hacen las organizaciones en pro del ambiente
y de la responsabilidad social corporativa, y que ya son una evidencia, ya son algo que se viven actualmente, y que toda gran empresa que reporte en bolsa tiene que presentar en sus reportes anuales, y que de hecho también muchos fondos de inversión para startups también están pidiendo que las empresas hagan un énfasis en poner qué pretenden hacer ellos exactamente en esta línea, ¿no? Y por otro lado, el curso clásico de Dirección de Operaciones y Tecnología lo estamos transicionando más hacia procesos y cadena de suministro, porque fue muy claro que la pandemia reveló la inmensa importancia que tienen las cadenas de suministro, y de hecho el caos que vivimos en este momento, y muchas empresas lo están viviendo de todo tipo, desde las más avanzadas tecnologías hasta muy enfocadas a commodities, sufren terriblemente porque no entendía la gente cómo funcionan las cadenas de suministro. Entonces, es un énfasis que estamos haciendo hacia esta área. Y bueno, y otra cosa importantísima, ¿no? Que despegó, ya existía, pero despegó a partir de la pandemia, que es la parte de Data Analytics. Entonces, tenemos ahora un curso obligatorio en donde el alumno no es que lo pongamos a meterse a Python o a programar en R, no es que lo convirtamos en un científico de datos, es que se sensibilice en lo que se puede hacer con Data Analytics, que entienda que los datos están omnipresentes en todos los procesos de la organización, que hay que limpiarlos, que hay que ajustarlos, y que al final del camino esos datos nos pueden dar pues grandes decisiones de negocio. Y así le llamamos, decisiones de negocios basadas en datos, y es un curso muy aplicado en el que vemos casos de mercadotecnia, casos de finanzas, casos de recursos humanos, de cómo esa data que está presente en las organizaciones y estaba subutilizada, se utiliza para grandes decisiones organizacionales. Bueno, en esencia es lo que quisiéramos compartirles por el lado del ITAM. Carlos, tú nos dices si justo abrimos ahora para un breve periodo de preguntas y respuestas. Mira, Luis, me parece que mejor hagamos las presentaciones y luego respondemos las preguntas. De cualquier forma, si la audiencia quiere ir formulando preguntas, hay un canal para que lo puedan hacer, las podemos ir recibiendo y ya verlas. Y ya les digo, al final de las 3 presentaciones, a la cuarta, ¿verdad?, de José María, ahí vamos a proceder al debate y a la respuesta de las preguntas que haya. Bueno, José María tiene que irse al aeropuerto en un ratito más, entonces si no les importa, yo he seguido su investigación, espero poder responder, y si no, bueno, luego le mando la pregunta por correo, ¿no? Y se las responde. Muchas gracias, José María. Buen viaje. Muchísimas gracias, José María. Un gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Fernando, ¿podrías tú continuar? Sí, continúo yo. Voy a presentar. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? Sí, súper. Bueno, primero que nada, agradecer al equipo de AMBA por la invitación a presentar lo que estamos haciendo en la Universidad de Desarrollo de Chile. También saludar a amigos de la Universidad de San Andrés, Gustavo, Luis de ITAM, y a todas las personas que están presentes, están interesadas hoy día escuchándonos y viéndonos respecto a esto, un tema tan importante como el MBA y el currículum en Latinoamérica, con todo lo que estamos pasando, de COVID, en muchos países de Latinoamérica también estallidos sociales, y de qué manera, en mi caso, voy a presentar cómo estamos innovando en el MBA de la Universidad del Desarrollo de Chile. Y más allá de los contenidos, de los cambios que estamos haciendo, mi presentación tiene cuatro aspectos, 4 dimensiones. Primero que nada, cuáles fueron los desafíos, que son constantes estos desafíos. Después las oportunidades, y les voy a comentar algunas de las oportunidades, porque algunas que son muy cuantitativas, que no se pueden presentar a todos, pero sí algunos de las dimensiones que hemos estado viendo con todo el equipo del MBA y de la Facultad de Economía y Negocio en general, las propuestas que hemos ido implementando y un poco de impacto, que es cómo se mide esto. Entonces, para comenzar, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el MBA de la Universidad del Desarrollo? Y nosotros enseñamos que la innovación no puede ser un trofeo, tiene que ser una caja de herramientas, tiene que ser el medio, por lo tanto, siempre la estrategia es la que manda. ¿Y cuál es la estrategia del MBA de la Universidad del Desarrollo? Tiene que estar alineada con el propósito estratégico de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo, que tiene que ver con capital humano, tiene que ver con formación de conocimiento, con interacción con la empresa, y siempre pensando en términos globales a través de la innovación y el emprendimiento. Y esto también nos llevó a nuestro segundo desafío, que es cómo fortalecemos nuestro posicionamiento en innovación y emprendimiento, y a la vez implementamos mejor en nuestra propuesta académica. Nosotros tenemos un liderazgo de hace ya 10 años en Latinoamérica en innovación y emprendimiento. Como mencionaba Carlos,
Chile es un mercado extremadamente competitivo. MBA, hay programas espectaculares, muy buenos de la Universidad de Chile, la Adolfo Ibáñez, la Católica, solamente por nombrar algunos, pero nosotros hemos seguido una estrategia de diferenciación, de énfasis en emprendimiento e innovación, donde queremos seguir siendo líderes a nivel latinoamericano, pero también ser una de las mejores escuelas de negocio también en términos generales. Por lo tanto, eso también nos llamaba a nuestro proceso. Y tercero, algo que yo creo que todos hemos estado pasando, que qué nuevas estrategias desplegamos como respuesta al impacto del COVID-19 en el mercado de MBA. Esto es muy importante porque uno lo puede ver como una crisis, pero aquí cuando pasan grandes cambios a nivel del entorno, aparecen muchas oportunidades y nuevas oportunidades. Y por lo tanto hay que ser muy activo, primero que nada, en sistematizarlas, verlas, cuantificarlas y tratar de tomarlas. Esos eran los desafíos que nosotros enfrentábamos. Y algo un poco de contexto para los que no conocen el MBA de la Universidad del Desarrollo, yo siempre muestro este slide donde están los MBA tradicionales y por otro lado están los magíster en innovación y tecnología en emprendimiento. Nosotros somos un Master in Business Administration. Hay un core business, pero nuestro énfasis es en innovación y en emprendimiento. Por lo tanto, queremos darle un valor distinto a las personas que se acercan a formarse y obtener herramientas en este ámbito que es de negocios, de management, de liderazgo, de habilidades directivas, pero al mismo tiempo pensadas en innovación, tanto corporativa como también en nuevos emprendimientos y nuevos negocios. Dentro de lo que es las oportunidades, ¿cómo vemos? Y les podemos presentar algunas de las oportunidades y cómo hacemos este trabajo, que es un trabajo constante, no es que nos toque el 2019, después nos toque el 2024, es algo constante que va apareciendo porque cada vez el mercado es más dinámico y también las personas que acuden a los MBA en Latinoamérica están viviendo grandes cambios en cada una de sus industrias. Hemos visto en retail, en turismo, en educación, en banca, son muchos cambios. Por lo tanto, también tenemos que tratar de estar a la par con los cambios que ellos viven en su día a día, en su trabajo. Entonces, algunas de las oportunidades que empezamos a ver, nosotros siempre estamos entrevistando empresas y no voy a ir, obviamente saqué a la fuente, pero ¿qué aspectos se nos repetían una y otra vez? Propuesta de valor al cliente, nuevas tecnologías e innovación. No tecnología por tecnología, sino que de qué manera es una herramienta para crear valor a los clientes y al mismo tiempo ser más eficiente. También metodologías Lean con certificaciones del tipo BELT. ¿De qué manera avanzamos en certificaciones? Cosas que nosotros como universidades quizás no estamos en el liderazgo, que son consultoras especializadas que dan ciertas certificaciones. ¿Cómo avanzamos en esos aspectos? Y también perfiles más adecuados a los desafíos actuales, en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de negociación, de cambio, de gestión del cambio en las organizaciones también muy relevante. Esto también, si ustedes toman, por ejemplo, del empleos con mayor crecimiento 2015 al 2019 del LinkedIn, no está en Chile, somos muy chicos, pero tenemos Estados Unidos, España, México y Argentina, y eso nos da, nos da pistas. Ustedes ven en gris claro, está todo el tema de tecnologías, pero también estamos viendo éxito al cliente, estrategias centradas en el cliente, también el tema de ventas, algo que uno al ver, hacen benchmark tanto en Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica, estamos un poquito atrás en temas algo tan importante como es vender. Los MBA quizás no hemos estado a la altura de las circunstancias, y también temas de ágiles, de líder de producto, de metodologías Lean, también muy relevante. ¿Qué otra oportunidad? Aquí les tengo X, teníamos como 15, pero estoy poniendo algunas nomás para no aburrirlos. También fuimos a nuestros potenciales alumnos del futuro, a los alumnos de ingeniería comercial de nuestra universidad, que son muchas veces, como bien decía Carlos, que esto no solamente pasa en el MBA, muchos ingenieros comerciales o business, scholar en business o bachelor en business, después de los 5, 7 años, 8 años ya no es, se necesitan nuevas capacidades y vuelven a los MBA, al menos eso nos pasa en Chile. Entonces les voy a preguntar si hubiese especializaciones, ¿cuáles son los aspectos que tomarían? Y como ven ustedes, la prioridad número 1, experiencia del cliente, ventas, tech digital, después habilidades directivas y ahí bajaba. Pero si uno tomaba en términos, dentro de los 3 temas más importantes, habilidades directivas subía. Quizás no es el primer tema, pero habilidades directivas es muy, pero muy relevante. Al igual como los otros temas que estaban ya avanzados en una primera encuesta. De nuevo, pistas. Esto, nosotros enseñamos innovación, yo doy clases de innovación justo en la combinación con estrategia, pero la innovación no puede ser
algo solamente con post-it y que sea pura, como decimos en Chile, pura jauja. Tiene que ser sistemática, con datos, y de ahí poder entregar nuevas propuestas de valor. Otro aspecto muy relevante, que es algo un poco más, no cuantitativo, pero va más allá, estratégico. ¿De qué manera nosotros podemos crear valor, pero a través de la cooperación? Nosotros, por ejemplo, aquí está mi amigo Gustavo, y me parece que está Daniel también dentro de las personas que nos están viendo hoy día. Estamos desarrollando una alianza a nivel latinoamericana, que es la Spring Network, con las mejores escuelas o escuelas destacadas en temas de innovación y emprendimiento, haciendo cosas en conjunto. Pero ¿de qué manera podemos hacer más cosas con consultoras, con empresas, con otras universidades, para cooperar, para crear valor? Eso es algo muy relevante y creo que tenemos que avanzar como MBA en ese sentido. Nosotros lo enseñamos, pero ¿qué nos queda a nosotros en el sector de educación? Otro que José María hizo pero el trabajo pero perfecto. Es más, traje uno de los papers que él y su equipo está avanzando, de que era de Bloom, Han y Liang. Así que me voy a ahorrar esta slide porque ya José María dio una excelente exposición al respecto de la irrupción del trabajo híbrido. Eso es lo que está pasando con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con nuestros estudiantes. ¿De qué manera nos hacemos cargo al respecto? ¿Cómo estamos a la altura de lo que ellos están viviendo? Muy relevante. Aumenta la satisfacción, disminuye las renuncias. En uno de los papers que había, no había pérdida en productividad, en este 3+2. Pero eso, de nuevo, José María, que debe estar en el aeropuerto. Luis, por favor, dale las gracias a José María de mi parte. Sin embargo, y eso también lo comentaba José María, desventaja del trabajo virtual disminuye oportunidades para innovar. Este fue un trabajo de Microsoft con miles y miles de horas. ¿Y qué vieron? Esto es justo pre-pandemia y post-pandemia. Que el porcentaje de tiempo que las personas ocupaban con personas puentes, las personas puentes son personas que tú conoces, pero que conocen otras personas. Por lo tanto, esas son oportunidades de creatividad e innovación. Disminuyó mucho. Segundo aspecto que disminuyó, el tiempo que tú gastabas con los contactos débiles. Y estoy diciendo contactos débiles no en una forma negativa, es positiva, porque sus contactos débiles son las personas que ustedes quizás no tienen tanta confianza, pero te atraen todo un mundo que tú no tienes acceso. Entonces siempre uno debería tener unos contactos fuertes, que son las personas que, como decimos en Latinoamérica, uno juega de memoria. Hay mucha confianza, pero ellos no te dan, si los ves todos los días, 4 horas, es difícil que te traigan aspectos nuevos, información nueva. Pero los contactos débiles son los que te traen oportunidades para innovar. Y eso ha bajado. Por lo tanto, el tema híbrido, como bien decía José María, hay que avanzar en él. También la transformación digital vale la pena. Aquí yo hago un punto, que hay un paper de Biasi and Ma, que se llama The Education Innovation Gap, que yo creo que todos los MBA destacados en Latinoamérica tenemos una combinación de profesores investigadores con profesores practitioners. Los profesores practitioners son los que están el día a día, gerenciando, viendo qué está pasando, pero también es importante tener profesores investigadores, porque está comprobado en este paper que se llama The Education Innovation Gap, que los investigadores activos traen más conocimiento a sus estudiantes. Y en una investigación de más de 2 millones de sílabos de programas, confirmaron que cuando uno trae más conocimiento de frontera, tus estudiantes tienen una mayor probabilidad de salir y al mismo tiempo pueden ganar mayores salarios. Entonces eso es un punto relevante a nosotros como MBA de la Universidad del Desarrollo, y aquí también les traigo un paper. Más allá de decir la transformación digital, es importante que hay una investigación que nosotros ya tomamos la decisión hace unos años, pero para qué le iba a traer investigaciones de hace 2 años, les traigo una investigación de abril del 2022, donde Jan City de Harvard y Satya Nadella, del CEO de Microsoft, estudiaron a centenas de empresas en diferentes industrias y confirmaron que la tasa de crecimiento anual compuesta en los líderes de Silver Quartile Top más que doble el rendimiento de los rezagados. Por lo tanto, es algo que vale la pena, y por lo tanto, si vale la pena para nuestros alumnos, debería valer la pena para nosotros de integrarlo en nuestro currículum. También esto nos lleva a una matriz de adopción digital, donde uno puede, en 2 ejes, puede determinar el grado al cual un colaborador cree que la transformación digital importa, es decir, cree que puede hacer la diferencia en su organización, y el nivel de confianza del colaborador que tiene capacidad de aprender. Es decir, yo me puedo subir a este buque de la transformación digital. Y esto me da 4 cuadrantes. Y aquí yo veo una oportunidad para todos nosotros, todos los que estamos escuchando aquí, estamos viendo y discutiendo temas de MBA. Si bien está el inspirado, que son personas que saben y creen que la transformación digital puede hacer la diferencia y ellos también se sienten capacitados para avanzar, bueno, ese es un mercado y ese es un segmento que nosotros deberíamos ir a ver,
pero también con el frustrado, que son personas que saben que la transformación digital puede hacer una diferencia, pero ellos no se sienten capacitados. Entonces, la inquietud, la pregunta es, ¿de qué manera nosotros pasamos a esas personas de frustrados a inspirados? Y también están los indiferentes, no sé si hay muchos, pero son personas que dicen, sí, yo puedo tener esas capacidades, pero no creo que sea importante la transformación digital. También hay que pasarlos a inspirados. ¿Y de qué manera le damos las herramientas para que puedan generar valor en sus organizaciones? Todo esto, y solamente le comento algunos de los aspectos, nos llevan a las propuestas que hemos ido implementando en el MBA de la Universidad del Desarrollo, que de nuevo, tenemos un liderazgo en temas de innovación y emprendimiento, pero a nosotros también nos gusta innovar, pero la definición de innovar no es solamente hacer cosas nuevas, se hace cosas nuevas y es un total fracaso, no sirve de nada, es de qué manera crea valor y tiene un impacto con las cosas nuevas que hacemos. Esta es la malla anterior, no voy a hacer, está más oscura, hasta los colores, parece que estábamos, como decimos en Chile, bajoneados cuando teníamos esa malla. Nuestra malla nueva, que es lo que hemos cambiado en los últimos 2 años, ustedes como pueden ver, y voy a ir explicando diferentes elementos, porque nuestra estrategia es de qué manera entregamos diferentes elementos de valor a nuestros estudiantes. Solamente rescato algo acá, porque voy a comentar otros aspectos. La parte azul es el core business del MBA de la Universidad del Desarrollo. Nosotros somos un MBA y esto hemos tomado las mejores prácticas de otras universidades, como la Universidad de Nueva York, NYU, Wharton, la Universidad de Bocconi en Italia, la Universidad de Toronto, donde el core business ya no es el 80%, es menos porcentaje y están avanzando en diferentes énfasis. Obviamente tiene que ser una formación muy adecuada y muy fuerte en ese ámbito. Entonces, como pueden ver, tenemos cursos tanto de emprendimiento, de innovación, como Data Driven Innovation, Marketing Digital, 2 cursos de innovación, 2 cursos de Lean Operation y organizaciones ágiles, porque entendemos la innovación no solamente como innovación tecnológica, sino que también hay innovaciones no tecnológicas de organizacionales y de marketing que les puede ayudar a nuestros alumnos. Y aquí está el coaching, el programa de liderazgo, de proyecto de emprendimiento, los lectivos que ya les voy a comentar. Una de las primeras innovaciones. Implementamos un Leadership Coaching Program. Todos nuestros MBA tienen cursos de liderazgo, de negociación. También hay diferentes aspectos, pero nosotros empaquetamos todo esto en un solo programa, donde hay un assessment inicial con diferentes test de liderazgo, de equipos, de emprendimiento, donde los alumnos saben cómo parten el MBA, tienen 5 cursos muy pensando y tomando la información de cada uno de los alumnos, pero además tienen coaching dirigido, tomando ese diagnóstico y avanzando por cada uno de ellos. Y además hay un trabajo personal dirigido y también entre ellos que se hace. Y lo importante y lo relevante, que eso estamos en proceso ya de la primera generación con esta nueva malla, que hacemos un assessment final. Por lo tanto, vamos a tomar los mismos test del principio, los tomamos al final para ver si los alumnos han avanzado y también es una evaluación para nosotros. Esto de nuevo, la innovación no necesariamente tiene que ser solo generar innovaciones. Uno puede adoptar innovaciones. Entonces eso es importante ir a ver qué están haciendo otras universidades en el mundo para traer estas cosas. Esto no es totalmente nuevo, pero empaquetado, viendo, es distinto. Otro aspecto muy relevante que es nuestro proyecto de emprendimiento. Esto es como el flagship de nuestro programa, donde ustedes pueden ver que tenemos diferentes etapas con diferentes herramientas. Nuestros alumnos son evaluados en diferentes paneles. Cada curso tiene diferentes tutores, no son los coaches, estos son los tutores, que son personas especialistas en temas de emprendimiento que les pueden ayudar a nuestros alumnos a desarrollar un nuevo negocio. Esto termina con un panel. Esto a mí traigo a colación este slide porque estas son innovaciones incrementales. Si bien en otras partes hacemos innovaciones radicales, estas son innovaciones incrementales año a año que vamos cambiando algún aspecto para ir mejorando la performance de nuestros alumnos, donde terminan un Demo Day nacional, y además hacemos un Demo Day latinoamericano con grandes escuelas de MBA de Latinoamérica, donde también participan ellos. Otro aspecto relevante, ¿se acuerdan cuando les comentaba de colaborar para crear valor? Y también hablábamos de transformación digital. Bueno, no sé si les pasa a ustedes en sus países. A nuestros alumnos les encantaría irse un año a Europa, a Estados Unidos, todos quieren, pero no pueden por el costo de oportunidad del trabajo, de la familia. Además, ese es un punto. Segundo punto, nosotros somos fuertes en innovación y emprendimiento. Tenemos cursos en tecnología, Data Driven Innovation, Marketing Digital, pero en transformación digital
no teníamos algo potente. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Fuimos a colaborar y a hacer una alianza con nuestros amigos de la Universidad Ramón Llull de La Salle, que son líderes en temas de tecnología e innovación, y que creamos un segundo grado, que le llamamos doble grado, pero es un segundo grado donde nuestros alumnos no solamente obtienen el MBA de la Universidad del Desarrollo, sino que además obtienen el máster en transformación digital. ¿Cómo? ¿Cómo hacer el delivery? Que también nos pidió Carlos de cómo hacer los delivery, cómo lo hacemos. Vienen algunos profesores de España, estuvieron hace un mes acá haciendo clases a 29 alumnos. 29 alumnos se matricularon entre alumnos y exalumnos. Además, van a tener clases y videoconferencias online y termina con una pasantía, con un stage en Barcelona por 2 semanas. Por lo tanto, ahí entregamos valor en tema de transformación digital que complementa el tema de innovación, pero al mismo tiempo lo hacemos de una manera distinta, que puede llegar a más personas. Y los 29 personas que se matricularon este año parece que dan pistas de que vamos por buen camino. Por último, ya terminando las cosas nuevas que estamos haciendo, las especializaciones. Nosotros tenemos electivos, en general todos tenemos electivos en los MBA, y donde piloteamos cursos, etc. Pero nosotros tratamos de empaquetar en ciertos aspectos que vimos relevantes. En dirección comercial y ventas, en estrategia centrada en el cliente y en lean management. Si bien nosotros teníamos cursos obligatorios, pero queríamos avanzar más para personas que el subgerente de ventas, que quiere ser el gerente comercial, o una persona que es gerente de clínica en estrategia centrada al cliente, cómo avanza, o personas que son subgerentes de Celulosa, Arauco, CMPC, que son grandes multinacionales, ya son multinacionales, pero están en Chile, partieron en Chile, de qué manera avanzan en Lean Management. Así que les doy solamente un ejemplo de Lean Management, donde hay un curso base, pero los electivos que tienen que tomar nuestros alumnos son de esa especialización, y termina con un trabajo práctico. ¿Y por qué puse Lean Management como ejemplo? Porque cruzamos el río. Nosotros, como en general las universidades decimos, ¿cómo vamos a cooperar con consultoras si nosotros somos los que sabemos? Bueno, en consultoría nos asociamos con Kaizen Institute Consulting Group, que es una de las consultoras a nivel mundial más respetadas en temas de Lean Management, y nuestros alumnos, los que decidieron tomar la especialización en Lean Management, además de la especialización de la UDD, salen con un Green Belt, que es estos son como karatecas en Lean Management, entonces salen y es algo certificado en 45 países. Eso es lo que estamos haciendo, cooperar para crear valor a nuestros estudiantes. Por último, y eso también en temas de híbridos, obviamente avanzamos y yo creo que estamos todos en más o menor medida en tema de HyFlex, donde nuestros alumnos pueden tomar el MBA presencial, pero también online. Para eso está la infraestructura tecnológica de la Universidad del Desarrollo, que ha invertido fuertemente en este aspecto, donde tenemos una alumna que es chilena, pero en Estados Unidos estaba haciendo el MBA, ahora tenemos una matriculada de Uruguay, pero algo irrelevante, y eso vuelvo a citar a José María. Hay momentos que nuestros alumnos tienen que estar presenciales, que son en ciertas ocasiones del MBA, tienen que estar presenciales para el principio. La semana de especializaciones, donde están nuestros estudiantes de todas las versiones, se juntaron presencialmente hace 3 semanas, y también al final. Eso genera camaradería, genera mayores contactos, etc. Entonces en eso estamos avanzando. Impacto. Nosotros tenemos encuestas al final, con empresas, con estudiantes. Estamos desarrollando un estudio con el Centro de Innovación Educativa de la Universidad del Desarrollo para medir el aspecto de HyFlex, para medir los conocimientos y la experiencia de nuestros alumnos que están presencial, los que van algunas veces presencial y los que están más que nada online, el 70-80%, para ver y para seguir tomando decisiones. Esto no es una línea, si bien está presentado como línea, pero para mi próxima presentación lo voy a poner como un círculo. En estos momentos no es que hayamos terminado, porque estamos viendo quizás nuevos desafíos, que la estrategia se mantiene, no es un mapa, es una brújula. Están apareciendo nuevas oportunidades, estamos creando nuevas propuestas, pero hoy día, en este momento, era lo que quería presentar. En términos de impacto, si bien más que el número, fue hace 3 semanas, y ven ahí un boomerang de nuestros alumnos. La sonrisa al final dice algo, pero cuando ellos empiezan a compartir en diferentes redes sociales que están felices, esto fue la semana de especialización, de nuevo nos comenta que al parecer todo el trabajo sistemático que estamos haciendo nos está ayudando en ventas, en especializaciones, en la experiencia que si ustedes conocieran aquí, estoy pasando a cirujanos, médicos, gerentas de hoteles, subgerente en minería, en temas de salmones, personas que trabajan en telecomunicaciones,
están, al parecer, estamos generando un impacto. Y eso obviamente lo estamos midiendo día a día, donde por ejemplo Andrea nos comenta que es emprendedora, pero se junta con personas que son ejecutivos de grandes empresas, que ese es uno de los puntos del MBA de la Universidad del Desarrollo, que por lo cual nos apasiona tanto. Aquí el profesor español, que fue la semana de especializaciones, tuvimos una clase en metaverso, estamos piloteando cosas, estamos viendo cosas nuevas, yendo a la frontera del conocimiento, qué están haciendo los mejores MBA del mundo, y eso tratar de desarrollarlo. Eso era lo que les quería comentar. Gracias por su tiempo, espero les haya servido algo de ayuda y de ideas o comentarios. Carlos, gracias por todo el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. También súper interesante. Recordamos a la audiencia que igualmente este video va a estar disponible por si quieren ver. Hay mucha información en lo presentado hasta ahora, o sea, posiblemente existe el interés tal vez de recordar o de rever alguna de estas partes. Les decimos, va a tardar, no es inmediato, pero al cabo de unos días ya va a estar disponible para que los puedan consultar en caso de que lo quieran hacer. Lo mismo con respecto a las preguntas que puedan tener, las vamos a dedicar al final. Les pedimos si quieren que las vayan formulando o las pasan directamente cuando termine Gustavo, ¿no? Que justamente lo invitamos ahora a hacer su presentación. Gustavo, por favor. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer acá a los colegas, muy interesantes las presentaciones. Con Fernando en particular, tenemos una relación cooperativa, asociativa, y aparte tenemos una especie de similitud en estilo, organización, bueno, cooperamos en el MBA, en nuestro programa Spring de Entrepreneurship, pero casualmente esta coincidencia creo que vale la pena remarcarla porque se empieza a repetir y quizás es una cosa que tiene que convertirse a lo largo en un estándar. Fernando innova, nosotros también. Los dos tenemos un programa de desarrollo de liderazgo, desarrollo de carrera a lo largo de todo el MBA que arranca con un diagnóstico de capacidades y sigue con una cantidad de eventos. Y los dos tenemos... hay alguien haciendo ruido en el fondo, me parece, pero no sé, quizás soy yo. Los dos tenemos un track de entrepreneurship que dura los 2 años, también con coaching, con distintas actividades en el medio, con presentaciones. O sea, la idea de formar habilidades difíciles, no en un solo curso, sino en un periodo largo, que es lo que uno requiere, se repite en las 2 universidades. Otra idea, otra cuestión que es común entre nosotros dos, y que quizás sea de interés para quienes están mirando, es los dos elegimos hacer jumpstarting para acelerar el cambio de nuevos tracks y nuevas materias y nuevas especializaciones. La asociación con Kaizen de Fernando me hace acordar mucho a la asociación nuestra que tenemos con Digital House, que usamos para sacar un máster en negocios digitales, donde las habilidades de hands-on, de managing de empresas digitales, no están tan desarrolladas en la academia como los practitioners, y Digital House es una compañía que tiene acceso a esos practitioners, los tiene contratados, y tiene toda una experiencia de cómo enseñar esto en forma eficiente. Así que también nosotros empezamos por asociarnos con ellos para introducir en nuestros programas algunos cursos que tienen ese estilo. Entonces hay muchas cosas en común, creo que se repiten. Está bueno remarcar lo que quizás es una tendencia. Voy a compartir pantalla, ahora mi presentación es una presentación aburrida, en términos de colores y ese tipo de cosas. Es nada más que una guía para yo conservar el tiempo y no irme fuera de agenda, ¿no? Bueno, en principio lo que tengo para compartir con ustedes es la experiencia de San Andrés en particular durante la pandemia y post-pandemia, cómo estamos, ¿no? Y yo elegí clasificar eso en
A ver, un segundito, por favor. No, acá. Ahí está. Tengo un breve delay. En cuestiones a discutir, ¿no? Una parte sería qué es lo que enseñamos, que cambió, ¿sí? También cambió cómo enseñamos, también cambió quién enseña, ¿sí? A nivel escuela y a nivel industria, ¿sí? Los modelos de escuelas también cambiaron en su organización y en los recursos, mucho, y también hubo un impacto competitivo, como decía Fernando, es el mundo de los MBAs, de los posgrados, diría yo en general, en negocios, es altamente competitivo, y hay un cambio de corto plazo. No me animaría a decir que es un cambio de largo plazo porque a la larga todo el mundo aprende y ajusta, ¿no? Pero me parece que hay un cambio, ¿no? Entonces, a ver si puedo... Problemita. Ahí está. ¿Qué enseñamos? Bueno, claramente seguimos con business as usual, ¿no? O sea, el core del MBA no se modificó. No quiero repetirme mucho con mis compañeros que ya presentaron antes, colegas, pero sí ratifico el que seguimos haciendo business, por supuesto. Hay algo que no puse aquí, que tiene que ver con cuánto cambió, ¿no? Señalaban que hay cursos de Data Science, pero en Data Science tenemos una variedad muy grande, ¿no? O sea, uno puede ir por los típicos cursos de métodos cuantitativos renombrados, con reluqueados, o uno puede hacer algo más moderno, algo más tecnológico, y empezar a mostrar algunas herramientas de inteligencia artificial, machine learning, redes, etc. Pero en un MBA clásico la capacidad de entender por parte de los estudiantes lo que hay detrás de la herramienta es limitada, ¿no? Entonces uno hace una especie de paseo con una casística particular de problemas en donde se pueden aplicar estos conjuntos de herramientas. Y es como mostrarles qué es lo que hay disponible y para qué sirve. Es una alternativa válida. En el MBA estamos más cerca de eso que de otros objetivos. Pero después, es a donde estamos yendo ahora, uno puede mostrar problemas concretos, ¿sí? Y cómo usar la caja negra. Caja negra le digo porque uno usa soluciones que ya están preempaquetadas de inteligencia artificial, si quieren, de machine learning, o de redes, o de econometría, para resolver problemas de clasificación y cuestiones que son interesantes para el mundo de los negocios, ¿no? Pero son black box, o sea, uno no explica qué es lo que hay detrás, ¿no? Uno da una intuición sobre cómo funciona. Y uno puede después pasar a otras instancias sobre, como por ejemplo, en lugar de que me presenten el problema, hacer que los alumnos desarrollen destrezas en descubrir el problema, ¿sí? En abstraer, en presentarles problemas en forma desorganizada y que ellos lo puedan organizar. Y eso ya probablemente va más allá, cuando son problemas de datos sofisticados, de lo que es los tiempos de un MBA, ¿no? Clasificar el problema y después aplicar la herramienta. Estos son problemas de data y de optimización, con lo cual uno está hablando de cosas como investigación operativa, que claramente en los MBAs uno da operations management, pero no investigación operativa, matemáticamente es desafiante, ¿no? Y después uno puede dar todo lo que está detrás de la teoría y herramientas. Perdón por el typo ahí en todos los tools, quise decir, ¿no? Pero este menú lo que nos lleva es a la pregunta de hasta dónde llegar y por qué llegar hasta un lado limitado, si hay público para todos estos
estos niveles de sofisticación. Entonces en San Andrés lo que hicimos fue básicamente, por supuesto, modernizar y actualizar el MBA, incrementar el acumen tecnológico, digital y analítico, pero después elegimos abrir otras maestrías, ¿sí? Entonces tenemos otras maestrías que, por ejemplo, la maestría en negocios digitales es una maestría en management, es una maestría que yo podría pensar en que es un MBA, pero es un MBA limitado a cierto tipo de empresas. Eso nos permite tener más tiempo para profundizar en la tecnología y hacerlo más hands-on, o sea, que la gente llegue un paso más allá en su dominio de las herramientas y en entender cómo usarlas, ¿no? Entender qué clase de problemas uno enfrenta y cómo clasificar esos problemas, cómo abstraer, cómo plantearlos cuando vienen en forma no estructurada. Entonces, probablemente la tendencia sea esa, digo, hay tanto para enseñar, hemos descubierto cosas que estaban ahí hace muchos años, pero que durante la pandemia, con la aceleración digital, la verdad es que todo el mundo empezó a usarlas, y decidimos no dejar en mano de otros competidores, quizás no académicos, el enseñar una cantidad de contenidos que son probablemente del futuro de los negocios, o de una parte del futuro de los negocios, que son las empresas digitales, y profundizar mucho en transformación digital. Entonces tenemos dos, de hecho, programas, en lo que se conoce como hipercementación. Tenemos un máster en negocios digitales y un máster en business and technology. Y son dos approaches distintos, porque el máster en business and technology tiene muchos ingenieros, mucha gente que ya conoce las herramientas y quiere entender la lógica de negocios detrás dentro del vertical de tecnología, probablemente. Mientras que el máster en negocios digitales es gente que no conoce las herramientas, tiene que desarrollar skills para transformación digital o para trabajar en empresas digitales, y entonces necesita ir más hands-on sobre ciertas habilidades, ¿no? Enseñamos cosas distintas. Por supuesto, el Business as Usual incluye habilidades de dirección, incluye liderazgo, incluye entrepreneurship, que son las cosas por las que San Andrés siempre se distinguió. Ahora, nosotros ya veníamos enseñando negocios digitales desde antes de la pandemia. Lo que pasó es que la pandemia nos ayudó, porque nuestros profesores ya tenían un mindset digital, y bueno, así como el mundo de las empresas aceleró hacia la digitalización, nosotros también aceleramos porque estábamos listos para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, crecimos mucho por ese lado, ¿no? Tenemos ahora dos maestrías que siempre fueron, bueno, la de Business and Technology siempre fue una maestría interesante, ahora es súper exitosa, está súper poblada, y la de negocios digitales apareció ahí en las cercanías y también se llenó. A ver si puedo pasar de PowerPoint. Bueno, después también hay otra dimensión de lo que enseñamos, que no tiene que ver con data, tiene que ver con negocios digitales, y uno puede agregar un curso de Platform Strategy en el MBA, ¿sí? Pero después uno puede hacer eso más lo que yo llamo la versión light, ¿sí? La versión light es Some Digital Marketing, ¿sí? Un curso de marketing digital. O sea que de ahí a dominar marketing digital, digo, hay másters enteros en marketing digital. Entonces, no nos engañemos, cuando ponemos un curso de marketing digital, le estamos dando la puntita del ovillo, la punta del hilo del ovillo, para que después vayan a buscar una formación en otro lado. Es muy difícil decir que estamos formando directivos, ¿sí? Porque estas cosas no se pueden dirigir sin un conocimiento profundo. Yo no puedo dirigir a alguien que hace marketing digital si yo no sé abrir la cosa pedestre y rudimentaria de Google Analytics. No puedo evaluar a mi gerente de marketing digital si no sé hacer lo que él hace. Después puedo delegarlo, pero yo tengo que tener una comprensión detallada de lo que el tipo va a hacer. Digo, esto lo hablo por experiencia propia, ¿no? De haber contratado gente que se decía expertos en marketing digital, y cuando voy a ver qué es lo que el tipo hace,
me encuentro que yo sé más que él, básicamente, de hands-on, cómo poner las manos. Entonces, uno puede agregar algunos cursos de e-commerce y un conjunto de cursos de tendencias, y decir, tengo acá un seminario cortito de blockchain, con lo cual la gente aprende lo que es blockchain, pero jamás podrá hacer un negocio basado en blockchain, y es una cosa muy superficial, Health 4.0, criptos, o criptos no more, porque no hay más criptos, se ve, parece ser que nos vamos a quedar con un curso menos, ciudades digitales, etcétera. Pero esa es la versión light. Y uno, si no, también puede ir a The Management of Digital Companies, y eso quiere decir enseñar UX, y ponerle 1 o 2 cursos de UX Experience y diseño de UX Experience, pero para eso hay que traer gente que trabaje en UX, no son profesores académicos con doctorado formados en algo que van a dar un curso de UX, y hay que cambiar todo el paradigma de organización, ¿no? Los talentos, cómo valoramos a los profesores, si tienen máster o no tienen máster. La mayor parte de la gente que trabaja en UX no tiene una maestría, y no, por lo tanto, por regulación, no puede enseñar en una maestría. Es toda una historia, es todo un problema, ¿no? Management de gestión de proyectos de software es toda una industria, o sea, no es lo mismo que gestión de proyectos tradicional, y hacerlo bien requiere otro tipo de gente. Agile uno puede dar una idea, pero la habilidad se desarrolla trabajando Agile, no mirando una conferencia sobre cómo se hace Agile. Entonces, digo, hay distintos grados para enseñar cosas, y eso requiere probablemente tener más de una maestría, ¿sí? Entonces, tenemos el MBA tradicional, que tiene la versión live de todas estas cosas, y se focaliza en dirección general, pero si uno quiere desarrollar bien y aprovechar todas estas oportunidades, uno necesita un máster al costado que esté dedicado a eso. Y eso es lo que hicimos, que es parecido también a lo que hizo Fernando con Ramón Llull. Nosotros lo hicimos con Digital House, ¿ok? Pero saco un alumno, que me gusta pensar en el alumno como un producto, porque yo le vendo mis productos a la sociedad, que son mis graduados. Saco un producto potente, un tipo que va a agarrar una sesión, la va a dar vuelta con solvencia. No va a salir a dar conferencias de consultoría sobre cosas que no entiende profundamente, sino va a ser un tipo que puede gestionar y hacer un turnaround de una organización común a una digital, o montar una digital desde cero. How do we teach? Uy, esto da para una conferencia en sí mismo, voy a ser breve, ¿no? Yo creo que acá tenemos el menú que todos conocen, el híbrido, el online asincrónico, sincrónico, el presencial, el high flex. Y bueno, empezamos con una idea, como marcaba Luis, con nuestro plan 30-70, que nosotros teníamos 50-50, y la verdad es que no hicimos una investigación seria, somos más entrepreneurs nosotros, dejamos que nos sorprenda la realidad, digamos. Fuimos con un 50-50 y nos encontramos a los alumnos. En Argentina hay una cosa que se llama piquete, que es cuando somos un país muy democrático. Acá la gente, cuando algo no le gusta, va y toma el gobierno por la fuerza, básicamente, bloquea las calles y hace democracia directa. En Chile también están aprendiendo a hacer esas cosas, se contagiaron. Los alumnos hacen lo mismo. Los alumnos, acá dijimos, esto es 50-50, y el 50 online va a ser un 25% híbrido y un 25% full online, porque no nos gustaba el híbrido, sinceramente la experiencia de la pandemia en híbrido no nos gustó mucho. Entonces tratamos de minimizarlo un 25% y tener 50 presencial, 25 híbrido y 25 online. Y los alumnos dijeron no. Nos negamos, simplemente nos negamos. Bueno, hemos logrado negociar con las comisiones que están y con las que están entrando, porque también negarse para los candidatos quiere decir no aplico. Y la competencia, hay un problema. Nosotros sabemos que es lo mejor, pero el público que está aplicando no. ¿Y cómo hago yo para cuando los tengo como alumnos les puedo enseñar? Cuando los tengo como aplicantes, es muy difícil convencerlos de lo que ellos quieren, aparte lo encuentran en la universidad de al lado. Entonces, uno tiene que pensar hasta qué grado tranza, básicamente, entre lo que cree que es lo mejor y lo que los alumnos demandan, que la universidad de al lado está dispuesto a dárselo, aunque no sea lo mejor. Y acá hay un problema que van a entrar los jugadores en breve, ahora me estoy adelantando, pero hay un problema de
certificaciones y acreditaciones, ¿no? En un mundo de información asimétrica donde nosotros los educadores sabemos que lo que es mejor y los que están del otro lado probablemente no, alguien tiene que certificar para que no venga gente de fuera de la industria o de bajos estándares a ganar mercado a costa de ofrecer una cosa que luce mejor pero es de peor calidad. Entonces, nosotros transamos, estamos en un 33 presencial, sobre todo por el networking. Me estoy repitiendo acá, pero bueno, creo que de repente rescatar de mis compañeros algunas cosas que dijeron y ponerlas todas juntas. Yo tengo una visión más probablemente de persona de negocio del negocio. Cuando voy y miro el negocio, lo miro como una organización industrial, ¿no? Entonces, ahora lo que encontramos es que nos podemos diferenciar de un montón de otros jugadores, ahora vienen los jugadores, que compiten por la personalización, ¿sí? Ir online no quiere decir que tenga que dejar de ser personalizado. Mismo si tengo material asincrónico, puedo seguir manteniendo personalización si estoy disponible para tutorías 100%, 24/7, ¿sí? Y es 1 a 1. Y esto me permite cosas que quizás la clase presencial durante los tiempos de presencialidad yo no concebía. A mí no me cuesta mucho poner un tutor por curso, trabajando full time, ¿sí? En hacer un aprendizaje 1 a 1, junto con un curso online, ¿no? Puede haber un profesor online, puede haber contenidos asincrónicos, y después está la cosa personalizada 1 a 1. Que es imposible de hacer presencialmente porque los alumnos no se pueden juntar con su tutor 1 a 1 todo el tiempo mientras están estudiando, pero con las herramientas digitales correctas se puede hacer tutoriaje 1 a 1 a bajo costo, porque lo hace a distancia. Entonces hay una interacción directa en el momento que el alumno lo necesita, cuando está estudiando, ¿sí? Puede ser a la noche, puede ser un sábado, puede ser un domingo, y eso es un grado de customización y personalización que solamente viene con la digitalización. Entonces ahí apostamos a mantener nuestro estándar de personalización apoyados en tecnología, ¿sí? No more lecturing, por supuesto, no hay más lecturing. Esta cosa que estamos haciendo nosotros de hablar frente a una cámara es un espanto. Y está bien entre colegas que queremos compartir experiencias, pero no está bien como método de teaching. Esto se graba, ¿sí? Y no está bien tampoco mandar a leer 25 capítulos de Briley Myers. Es un horror, un espanto. Eso se puede resumir en 10 videos de 5 minutos más eficientemente. Cada uno, ¿no? Claro, después tiene que ver el how do we teach y con qué recursos. Ahora vemos eso, ¿no? Hay que armar nuevas dinámicas de teamwork, son de tecnología que hay que comprar, hay que armar nuevas LMS que nos permitan evaluar, pero eso también nos da la oportunidad de hacer una cosa que antes no podíamos, que era el Assurance of Learnings, que es la evaluación continua. Era muy difícil en el presencial, pero en el online se me hace totalmente trivial, y aparte lo armo una vez y ya lo tengo armado para siempre, con lo cual es un one-shot effort que me permite mejorar muchísimo la calidad de mis programas. Entonces, frente al Coursera, a la cosa masiva, despersonalizada, sincrónica, sin aseguramiento de aprendizaje, yo con tecnología y digitalización puedo customizar y mejorar y atender con mucha más calidad lo mismo que hacía antes. Y así elegimos verlo, y bueno, esto también va a requerir probablemente resignar a un montón de gente que quiere ir a clase cuando se le da la gana y hacer las cosas como se le da la gana. El self-paced 100%. Self-paced 100% no lo vamos a hacer. Es un posicionamiento nuestro. No lo vamos a hacer. Aunque el mercado lo demande, aunque quieran pagarlo, no lo vamos a hacer. Nosotros somos San Andrés, no somos eso. Y está muy bien que lo hagan otros, pero nosotros no lo queremos hacer. Entonces, who teach? Bueno, nosotros enseñamos de esta forma estos programas, pero bueno, va a estar difícil. Va a estar difícil porque hay un sinnúmero de jugadores. Las EdTech son cosas nuevas. O sea, en Chile existen jugadores como eClass o UAI Online o
la Católica Online, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene un nombre. La Católica tiene un programa online de hace 15 años, o sea, esta cosa que estamos hablando como novedad, en Chile existe hace 15 años profesionalmente con un grado de sofisticación importante. La clase ejecutiva. Clase ejecutiva. Yo he participado en 2 de esas, en iClass y en UAI Online. O sea que hace 15 años que doy clases online con cierto grado de sofisticación. Pero aparecen montones de jugadores que no son universidades. Y bueno, se complica la cosa, y ahí está, de vuelta el typo, en accreditation, perdonen el typo, el rol de los reguladores y la acreditación, y ahí a AMBA le vamos a pedir que se actualice, porque la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo grande en medir qué es educación digital apropiada, ¿no? ¿Qué es calidad cuando uno tiene high flex, self-paced, asynchronicus? No sé, la verdad es que hoy en día es río revuelto, y al río revuelto ganancia de pescadores, dicen, ¿no? O sea, los que ganan son los que no deben ganar. Nuestros organismos reguladores CONIAGO en Argentina, por ejemplo, no saben cómo regular, ¿sí? No tenemos una regulación clara de qué es educación presencial. Nos mandaron un documento de discusión. Un documento de discusión. ¿Qué quiere decir eso? Que no regula, y no se juegan a regular porque no saben cómo regular, ¿sí? Pero un documento de discusión donde dice, bueno, se podría contar presencial si el alumno está en la clase o con la cámara prendida, digamos que el 50% de las veces, pero tiene ese tenor, o sea, es una cosa totalmente poco clara, y eso es el regulador, con lo cual... y después, bueno, ¿quién enseña? Bueno, decíamos, antes enseñaban los másteres y los doctorados, los académicos, hoy enseñan los practitioners. Como decían, lo estamos repitiendo, creo, pero a ver, user experience, muy difícil que yo puedo dar un curso light de user experience por alguien que tiene un MBA y que tiene algo de experiencia en user experience, ¿sí? Pero un tipo que trabaja en user experience, en general, no es un tipo que tiene un MBA, ¿sí? Al día de hoy, ¿no? El tipo que tiene la experiencia es más bien un tipo de computer science con muchos años de industria, ¿sí? Entonces, y en el computer science no tiene un máster, tiene una carrera de ingeniería, ¿okay? O un tipo de diseño, una carrera de diseño, ¿sí? Que tampoco tiene un máster probablemente, pero estudió diseño como carrera. Entonces, hay new fields, hay new professors, hay que ver cómo los metemos, hay que ver cómo los curamos, cómo los seleccionamos. Hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Bueno, la práctica va adelante de los académicos, así que bueno, hay que correr, hay que empezar a correr. Y bueno, jumpstarting y alianzas es una forma, y abrir la cabeza y empezar a reclutar gente con experiencia que quizás no tiene los grados que antes buscábamos, es otra forma, pero hay que curar mucho, hay que tener cuidado porque en ese mundo hay de todo. Y acá viene después, entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Distintos modelos de organización y de escuela. Antes había una variedad grande de tipos de escuela, creo que se abrió la variedad muchísimo más, ¿no? Para empezar está el make or buy, ¿no? Que antes no existía, ¿no? Si yo quiero un curso online, lo puedo comprar, no tengo que producirlo, ¿sí? Si lo voy a producir, entonces vamos al último punto, donde dice The TV Studio, ¿sí? Y aparecen nuevas figuras y roles como los productores, es un productor de películas lo que necesito contratar. Yo tengo una productora contratada en este momento, diseñadores, tengo un par de diseñadores, diseñadores de animación y cosas como esas, ¿no? Editores de video, de audio, tengo camarógrafos, empiezan a aparecer, digo, no existía el camarógrafo como rol, estaban los profesores, los coordinadores académicos, los asistentes de investigación, bueno, ahora están los cameraman, los producers, los editores, y si vas a hacer cursos de altísima calidad, nosotros tratamos de hacer premium, de vuelta, es cantidades limitadas en cada curso, de acuerdo a nuestros estándares, pero lo que tenemos que entregar no puede ser un video youtuber grabado por el profesor en la computadora en casa. Y las plataformas que construimos como cursos, pucha, los profesores pueden hacer una parte, pero necesitamos
o gente que se dedique full time a hacer eso, ¿no? A montar quizzes, aprendizaje interactivo, eso Moodle lleva siglos de trabajo para montar un buen curso. Entonces, bueno, cambian también las fronteras, a dónde enseñamos. Me decía Fernando que tenía alumnos de Uruguay, un alumno de Uruguay, pero Fernando y yo, nosotros somos más o menos parecidos. Yo tengo algunos alumnos en Europa y algunos en Estados Unidos, y principalmente son gente que se fue a Argentina a vivir allá y entonces continúa sus estudios allá, o algún argentino que reconoce el valor de la marca en Argentina y piensa volver y toma desde allá. Pero la verdad es que el gasto de comercialización de escuelas pequeñas y de elite como nosotros, elite intelectual quiero decir, no en calidad, porque tenemos alumnos de todos lados, pero el gasto de marketing para salir a atacar Latinoamérica es gigantesco. Quizás Adolfo Ibáñez con su MBA y full time alguna vez y muchas veces hizo un esfuerzo de marketing por Latinoamérica y se gastó 200, 300 mil dólares para promocionar un programa y ya tiene Latinoamérica recorrido con vendedores en cada país probablemente. Para nosotros salir a hacer ese esfuerzo, primero no es nuestro core, no estamos, yo quiero ser el mejor en lo que hago, y lo que hago lo hago acá, y no es el momento por lo menos. En algún momento quizás lo consideremos, pero hoy en día nuestro foco está en tener el mejor modelo high flex, personalizado, donde el tiempo de presencia física cuente por alto networking, con altísima calidad, que la tecnología no sea masificación ni ir a conquistar el mundo, sino proveerle a mi mismo número de alumnos una mejor calidad de educación. ¿Qué pasó? Con eso empezamos antes de la pandemia, creo que con eso termino básicamente, en el corto impacto. No voy a visitar todos estos puntos porque no quiero pasarme de tiempo, ¿no? Pudimos responder mucho mejor, como empezamos con la digitalización antes de la pandemia. Nuestra carrera de grado de negocios digitales empezó en 2017, ¿sí? 2018, perdón, en el 2018. Eso quiere decir que ya teníamos alianza con Digital House, teníamos profesores que eran sensibles al tema de digitalización, habíamos contratado gente que era especialista en transformación digital, y todos estábamos mentalizados en pasar al online fácilmente. Había, digamos, 4 o 5 profesores de 500 que les costaba y renunciaron en la primera semana de pandemia, por suerte. Y salir a comprar las cámaras, mandarlas a las casas, armar estudios, hacer que nuestro centro de innovación pedagógica, que tenemos una escuela de educación en la universidad que tiene un centro de innovación pedagógica, que estaba trabajando en educación online desde hacía ya 4 o 5 años, entrenar rápidamente en los detalles que no dominábamos a nuestros profesores, y no hacer la conferencia frente a la cámara, sino hacer cursos online de calidad, nos costó 3 meses. En algunos casos, digamos, hay una variedad, ¿no? Algunos profesores fueron más rápido, otros fueron más despacio, pero contratar plataformas de evaluación nos llevó 6 meses, y tuvimos, no menos, probablemente un poco menos, y tuvimos evaluación, lockdown browsers que permitían evaluación online muy rápidamente. Algunos después decidieron usarlo, otros no, pero lo tuvimos disponible. Y tenemos aulas tecnológicas ya desde el principio del año pasado, ¿no? Desde el principio de 2021. Y nuestros alumnos nos elegían por ser una universidad digital, con lo cual todos se vimos naturalmente, y durante el 2020 crecimos bestialmente, a expensas de otras universidades que no pudieron hacer esta transformación. Yo sé de programas que tuvieron que suspender la cursada, básicamente, y esos alumnos, mucho de eso lo recibimos nosotros. Y no tuvimos una queja, no tuvimos un complaint respecto ni de la calidad de los cursos, ni de pasar online, ni de la pandemia, no tuvimos nada. Crecimos bestialmente en el 2020. Y en el 2021 algo también. Pasa que comparado con el año récord, nuestro año récord fue el 2020, o sea, lo que fue una tragedia para muchos, para nosotros fue el récord de crecimiento. Y eso explica un poco, ¿no? El que entró desde atrás a la pandemia salió muy lastimado, y no sé cuánto tiempo va a tardar en recuperarse, y no sé si va a poder hacer el catch-up. Porque nosotros sacamos programas nuevos, con nuevos profesores, capturamos talento, configuramos aulas, estandarizamos la cultura en la cultura digital,
mi personal trabaja en casa, por supuesto, pero también los profesores trabajan en casa buena parte del tiempo. Digo, eh, es difícil para, por ejemplo, una escuela que clamó durante 20 años o 30 años ser los mejores en el uso del método del caso y la discusión abundante en el aula, y que se apalancaba en un aula muy lujosa para vender cursos, hacer el catch-up, porque el caso es difícil de discutir online, el profesor típico del método del caso online la pasa mal, ¿sí? Y el aula ya no es una palanca tan importante como lo era antes. Tenemos aulas bonitas, pero la verdad es que la gente prefiere un buen curso online a un aula de cerezo ilustrado, ¿no? De muebles muy caros o muy bonitos. Digo, por supuesto que siempre es deseable tener una linda aula, por supuesto que sí, pero digo, ya no es determinante, digamos. Había gente que elegía por cómo lucía el aula. Hoy en día la gente no elige por cómo luce el aula. Entonces, esa gente está muy lastimada. Y ese es el short-term impact, básicamente, ¿no? Y bueno, también hay problemas del rol de los investigadores y cómo me hago del faculty, cómo compartimos faculty, porque pudiendo enseñar a distancia, digo, yo puedo enseñar en la Universidad de Desarrollo, y la Universidad de Desarrollo puede enseñar en San Andrés, y como no competimos porque tenemos mercados parecidos pero geográficamente separados, somos el doble de fuertes ahora si queremos empezar a construir alianzas. Entonces, y la investigación, yo qué sé, yo tengo coautores de mi universidad con la Universidad de Desarrollo. Erika Salvaj está escribiendo papers con profesores míos y tenemos una relación super tight. Y el online nos permite esa clase de colaboración hiperproductiva. Entonces hay que repensar todo, básicamente. Y bueno, los que empezamos a repensar antes de la pandemia, estamos un pasito adelante, probablemente. Bueno, eso es lo que tengo para contarles. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias, realmente. Lo único, estamos un poco cortos de tiempo, o sea, tenemos apenas 10 minutos para preguntas. Así que yo tengo algunas, pero me gustaría saber de la audiencia si nos pueden hacer llegar para que las veamos, ¿no? Las para que podamos discutir en estos últimos minutos de la reunión. Mientras tanto, o sea, yo les quisiera preguntar, ¿no? O sea, cómo el proceso que ustedes han contado, ¿verdad? De actualización del programa y demás, o sea, ¿tienen en este momento algún sistema que les permita la revisión constante de todos estos cambios? O sea, ¿cómo surgen los cambios? O sea, ¿cómo es que ustedes dicen, bueno, hay necesidad de cambiar aquí, ¿verdad? O sea, esto es bien práctico, orientado a la audiencia, que tal vez el problema inmediato que ellos sienten es el desajuste que hay entre la realidad, lo que ellos están enseñando, y lo que les pide el mercado. Ahí voy a partir yo, y tomando también lo que comenta Gustavo y Luis. O sea, siempre hay foco, están los profesores, están los directivos, están diferentes personas viendo qué cosas están pasando, pero para eso también se tiene que respaldar en sistemas. Sin sistemas es imposible, todas estas señales no se pueden gestionar. Y para eso la Universidad del Desarrollo, que va más allá del MBA, es algo de la facultad y de la universidad, que tenemos ciertas reuniones periódicas, el comité ejecutivo de la facultad, estamos comunicados con la vicerrectoría de posgrado, que obviamente, y eso voy a pasar el anuncio por la Universidad del Desarrollo, nosotros hablamos mucho de innovación, de formar innovación, pero yo estoy muy feliz trabajando acá, ya llevo casi 6 años, porque se vive la innovación, donde se pueden tomar decisiones rápidas. Y eso es importante. No son decisiones a la ligera, son decisiones muy informadas, con muchas cosas, porque el método también de emprendimiento e innovación hay que tomar decisiones rápidas, pero con muy buena información y que esté muy claro cada uno de los procesos. Eso yo diría ese punto. Hay muchos otros más que yo creo que Gustavo y Luis van a complementar lo que dije.
Bueno, yo quisiera traer a la mesa un ejemplo muy concreto que dio el preámbulo, Gustavo, que tiene que ver, por ejemplo, el caso particular de Business Analytics. ¿Qué es lo que un estudiante de MBA debe de saber de Business Analytics, ¿no? Entonces, digo, lo tradicional, bueno, pues hacer un scouting, de analizar cuál es el temario de Business Analytics en Columbia, en NYU, Stanford, Hong Kong University of Science and Technology, National University of Singapore, etcétera, etcétera, ¿no? Lo tienes, lo conjuntas y ves una línea específica que finalmente, a lo mejor por el sesgo, lo ves muy académico y lo ves bien, ¿no? Pero luego cuando compartes eso con gente que es el gurú nacional en Business Analytics, que ha ganado premios, que tiene 3 casos por sus intervenciones en Harvard, que es, por ejemplo, Banorte, uno de los grandes bancos en México, y que está la parte de Business Analytics, la lleva un doctor en economía egresado de nosotros del ITAM, que finalmente te vas con los prácticos, te vas con los académicos, te vas con los grandes despachos de consultoría, y al final de darte 3 vueltas, el gran gurú que viene de la academia pero que está en la práctica te dice, bueno, pues mira, en realidad yo realmente no pondría ni siquiera unas cuantas horas de Python y unas cuantas horas de R. Es gravísimo que un alumno que les das una ligera introducción a Business Analytics piense que sepa usar una herramienta como Python o como R, ¿no? Lo que sí es muy útil es que sepa que los datos están presentes en cualquier proceso de la organización, que hay muchos datos que nunca se han usado, y por otro lado, que pues los científicos de datos, antes de usar los datos, invertimos una cantidad muy, muy grande de tiempo en limpiar las bases de datos, y que al final del camino, más que ciencia de datos, todo radica en la visualización y la narrativa de los mismos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa nos buscamos a un profesor que encajara perfectamente con ese perfil, alguien que es un matemático aplicado, que tiene una maestría en ciencia de datos y que ha trabajado en el sector público, que ha trabajado en el sector privado, haciendo proyectos desde, por ejemplo, cómo incrementar la audiencia de la gente que va a un estadio de fútbol, que tiene comprada su paquete de entradas para toda la generación, para toda la temporada, pero que la gente no está yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo utiliza las herramientas disponibles para finalmente encontrar que la gente vaya y cómo logra incrementar en un 40% la asistencia de la gente al estadio, ¿no? Y ejemplos como ese de mercadotecnia para reducir la rotación de personal en un banco, etcétera. Y al final del camino la gente se sensibiliza en forma muy importante qué es Business Analytics, la omnipresencia de los datos, la importancia de que tienes que tener bases contundentes y limpias y que vas a tener siempre un científico de datos al que le vas a pedir las cosas y luego a lo mejor tú usas la estadística que sabes para correr algunas pruebas y cuando no vas a recurrir a otro especialista. Pero que en buena medida mucho de este éxito está alineado con la narrativa y la visualización de los datos. Por ejemplo, como complemento, tienes un curso básico de Business Analytics y aquellos que quieren ir más, además porque tienen la capacidad de hacerlo, van a una optativa de narrativa y visualización de datos en donde aprenden las 2 herramientas clásicas, como por ejemplo Tableau, ¿no? Entonces es un ejercicio de ver los distintos frentes, los grandes referentes mundiales en Europa, Norteamérica, Asia, recurrir a los grandes despachos de consultoría que hacen lo que tú quieres saber, ser UX, por ejemplo, y después ir a los practitioners que tienen, digamos, esa doble cachucha, ¿no? Que tienen una gran credencial académica, por un lado, pero que son muy respetados en la industria, ¿no? Entonces, es un scouting a 360 grados para desarrollar un programa que realmente tenga sentido para nuestros alumnos, particularmente del MBA, ¿no? Que son sui generis con respecto a otros posgrados. Nosotros tenemos, yo llamaría un proceso de permeabilidad, ¿sí? Por el cual nos alimentamos, ¿sí? Y eso tiene que ver y después tenemos un proceso sistematizado, ¿ok? Sistemáticamente nos reunimos 2 veces por mes los directores de departamento, decanos de toda la universidad y compartimos qué es lo que está pasando en el mundo de la educación. Nuestros profesores y nuestros directores de departamento y decanos hacen sabáticos o visiting fellowships o coautorean
en las mejores universidades del mundo, porque tenemos un sistema de tenure que requiere publicar en ciertos estándares de journals. Entonces, nuestra red de investigación hace que también pasemos por los lugares importantes y donde se marca la tendencia. Y de ahí nos llega una parte de los datos, y revisamos lo que hacemos metódicamente, como decía, 2 veces por mes, ¿no? Después hay un proceso de permeabilidad a partir de los profesores, ¿no? Tenemos nuestros profesores full time, pero tenemos 8 posgrados. Esos 8 posgrados tienen 3 comisiones, y eso genera que tengamos unos 500 profesores part-time. Y esos 500 profesores part-time, una buena parte son, bueno, la mayor parte son practitioners, ¿sí? Gente de industria. Con lo cual, no estamos lejos de la industria. O sea, si ustedes me preguntan, digo, yo no me siento lejos de la industria, no porque haga consultoría, sino porque hablo con gente que está en la industria todo el tiempo, y resolvemos problemas para la industria. De repente viene Microsoft y nos pide entender cómo es el trabajo remoto, y nos pide que hagamos investigación, y bueno, porque estamos en la industria. Y son nuestros profesores. Y la otra forma en la que, bueno, tenemos un proceso sistemático de reuniones en el MBA, ¿sí? No están todas las maestrías, porque otras maestrías son jóvenes, y no revisamos la currícula con tanta sistematicidad como en el MBA, pero en el MBA tenemos un número, creo que son algo así como 3 o 4 reuniones anuales de revisión de currícula, un comité de asesor académico que viene con toda esta información. El viernes tenemos una con Daniel González Osorio, que está por ahí mirando, él es el que manda ahí voy yo como subordinado, y vamos a revisar la currícula, los avances, los cambios, la performance de los alumnos. Pero creo que es importante este proceso de permeabilidad a través de los profesores part-time, los practitioners, y el ayornamiento no solamente viene de saber qué es lo que hay que enseñar, sino, como decía Luis, hay que ir a buscar más claramente la currícula, los mismos mecanismos que dijo Luis, y la persona que enseña. Un mecanismo parecido a los que dijo Luis. Acabamos de contratar, por ejemplo, al gerente de la práctica de datos de Ernst & Young en Argentina, que está saliendo del negocio de consultoría, se queda part-time haciendo alguna cosa con Ernst & Young, un día a la semana. Nuestro modelo de trabajo es 4 días academia, 1 día en el mundo real. Esa es la forma en la cual estamos cerca de la realidad, ¿no? Nuestro modelo de trabajo, un full-time, tiene 4 días a la semana de academia y 1 día a la semana de consultoría o trabajo en el mundo real. Y esta persona es un ingeniero en sistemas, que es el experto en llevar estos problemas de data science a las empresas o tomarlos de las empresas. Y me pasa lo mismo que decía Luis, de repente. La gente habla de problemas de Big Data, ¿sí? Y los problemas que tienen las empresas no son de Big Data, son de falta de data, o de calidad de datos, o de data governance, ¿sí? Y bueno, eso uno se entera estando en el mercado, ¿no? Estando allí, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias. Tenemos el problema de que se nos terminó el tiempo. Ya no tenemos espacio para absolutamente nada más. Es más, estamos excedidos. Lo que tan solo les quería agradecer muchísimo la contribución que han hecho. Realmente súper interesante, distintas perspectivas. Pienso que generaron muchas respuestas, o sea, lo básico está, pero a su vez hay la apertura a un montón de temas nuevos, ¿no? que son interesantes. Pero fundamentalmente pienso que han dado como una pauta, una idea general de cómo se puede navegar estas aguas que son tan turbulentas, ¿no? O sea, realmente han sido muy claros y realmente le agradecemos mucho, porque ese justamente es el sentido de esta reunión. Así que bueno, los despido, les agradezco muchísimo, y bueno, para la audiencia, en el caso de que ustedes tengan preguntas y demás, nos las pueden dejar, las podemos circular, y bueno, también en el caso de que tengan algún tema que sea de interés para ustedes y que quieran que nosotros desarrollamos, con gusto nos lo pueden enviar también. Muchísimas gracias a todos. Encantado. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.